Buenas tardes, ¿cómo les va? Desde Cosquín los estoy saludando. Mi nombre es Sonia Fabiola de Mitrópolos y nos encontramos en el programa Voces de Nuestro Territorio. Es un programa que tiene como propósito difundir la obra literaria de los escritores de la provincia. Formamos parte de Chispazos Argentinos, que junto con Chispazos Volcánicos en tierras peruanas, Chispazos Mexicanos, Ecos y Andanzas desde Cuernavaca, México, pretendemos dar a conocer los procesos, las actividades y los referentes culturales de nuestro país. Hoy nos encontramos en este último programa con una propuesta muy interesante que es la presentación de la colección Historia Originaria de Córdoba. Y para ello tenemos acá a los autores de esta colección, los que antes de que comencemos a hablar con ellos, les voy a ir compartiendo un poquito sus datos. Aquí comparto pantalla para poder leer sus datos y que ustedes puedan conocerlos. Estamos con ellos. Bien. Acá nos encontramos entonces con Sebastián Arrestiguía. Él es paleontólogo, investigador del CONICET en la Fundación Azara, Universidad Maimónides, y profesor en la Universidad KS y la red EduTech. Según nos dicen las páginas que estuve investigando, dice que dio nombre a 40 nuevas especies fósiles, incluyendo dinosaurios, serpientes con patas, cocodrilos terrestres y mamíferos, y sus libros son Vida en Evolución, Mujeres de las Piedras y Perros y otros cánidos de las Américas. También estamos con José Luis Piciolo Valls, espero haber pronunciado bien, antropólogo especializado en la relación entre las culturas andinas y las tierras bajas, colaborador para Todo es Historia de Félix Luna y Naya, Noticias, Arqueología y Antropología Argentina, Canal Arte TV de Francia, y Antropología del Ciberespacio de Absa Yala, Ecuador. Fue distinguido como emprendedor siglo XXI, publica sus investigaciones a través de su blog Historia de Latinoamérica, su primer libro Incas, Conquistadores y Jaguares, Historia Originaria del Fin del Mundo. Así que hoy los tenemos con nosotros. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Les voy a ¿Cómo pedir estás? que cuando saluden nos digan desde dónde nos están saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sonia? Bueno, encantado de estar aquí, de la invitación y a toda la audiencia. Yo estoy hablando desde una islita muy pequeñita que se llama Ibiza, que está en España, y hace ya muchos años que vivo aquí. Bueno, Muchísimas gracias. Sí, ahora Sebastián, por favor. bueno, muchas gracias por la invitación, muy contento. Yo estoy en Valle Hermoso, apenitas a 15 kilómetros de Cosquín, y bueno, desde aquí es donde vivo e investigo. Pero estamos re cerquita, me sorprende. Así que, bueno, vamos a poder trabajar entonces más asiduamente. Vos sabés ¿Cómo que no? me interesó mucho esta propuesta y traerla más que nada ahora como en el último programa del año, ¿no? Porque para volver un poquito nuestra mirada a las raíces y ejercitar la memoria, ¿no? Para poder proyectar un futuro con mayor conciencia. Así que yo les pediría si ustedes me pueden contar cómo surge esta idea, esta propuesta. ¿Contar, José Luis? Bueno, yo la verdad que vengo, ya soy viejito, ya tengo muchos años encima y empecé en los años 70 trabajando, aunque yo soy de Corrientes, yo trabajé a partir del 75, 76, empecé a trabajar con lo que es el norte argentino y después ya me fui a Perú, a Bolivia, etcétera. Y ya estudié antropología, siempre trabajé la conexión con Corrientes porque me interesaba mucho lo que pasaba allá en los Andes. Yo tenía 20 añitos y estaba allá en el Machu Picchu, por ahí.
y los amigos míos que eran de ahí de Cusco me decían que ellos eran incas, uno de ellos concretamente, y yo al principio pensaba que los incas eran cosas del pasado, y después me di cuenta de que no, que ser inca era igual que ser catalano, que ser vasco, ¿no? Que es una nación, una nacionalidad, y que están vivos, que están ahí. Y eso me pasó siendo muy, muy joven y después, cuando terminé la carrera y empecé a trabajar acá en el norte argentino, siempre me interesó la conexión con las tierras bajas porque yo era de la zona de ahí de Corrientes y unas culturas que son bastante diferentes, ¿no? Así que desde esa época hasta ahora he venido trabajando con estos temas. Ahora, últimamente, después de la pandemia, saqué un libro que me dio la posibilidad de conectar con mucha gente y fue ahí que lo conocí a Sebastián y él estaba trabajando, él lo va a contar mejor que yo, con los Diaguitas y nos entusiasmamos mucho en hacer algo juntos y fue en el año, este año mismo, 25 estuvimos ya haciendo alguna cosita y en el año 23 si no me equivoco, estuvimos juntos empezando a escribir el libro que actualmente ha salido, ¿no? Bueno, qué interesante esto. ¿Cómo logran ustedes trabajar este libro de a pesar que están en distintos lugares físicos, ¿no? Sebastián, ¿nos quieres contar un Bueno, poquito? claro, claro. Bueno, como decía José Luis, todo es fruto del entusiasmo, ¿no? El entusiasmo mueve todo, nos deja muchas noches sin dormir, con múltiples chats y correos diciendo, pero leíste lo que dice acá, es increíble, ¿cómo puede ser? Y así estamos enganchados de tal modo que la verdad es que es muy difícil no llegar a una meta como esta. Y bueno, yo estaba, como decía José Luis, trabajando con el mundo diaguita, sobre todo porque había aparecido un hablante en Tucumán del idioma de ellos, del cacán. Y bueno, me sumé a un grupo de Carlos Paz que estaba haciendo muchos esfuerzos por recuperar algo de ese idioma que se había perdido desde hacía 2 siglos. Entonces, bueno, ahí estuve metido, publicaron los hablantes con nuestra ayuda, nuestro soporte, 2 libros de diccionario, más 12 leyendas que eran desconocidas prácticamente, así que, y bueno, ahí estaba yo cuando cae a mis manos el libro de José Luis. En realidad ya había visto algo en las redes y me contacto con él porque para mí fue un verdadero abrecoco. Yo no conocía, bueno, mi profesión es de paleontólogo, ¿no? Entonces mis lecturas en antropología eran más que todo lo que me llamaba la atención, lo que me gustaba directamente, y el saber que soy descendiente de pueblos originarios de Córdoba. Entonces eso le ponía un plus muy importante, es una especie de búsqueda personal en realidad, ¿no? Para mí. Y, y bueno, así al leer a José Luis empiezo a ver una visión que jamás había visto antes, jamás había leído, que es la existencia de distintos bandos, de distintos, llamémoslos, partidos políticos entre los incas y cuyas disputas terminan resolviendo cosas tan importantes como para nosotros como la fundación misma de Córdoba. Entonces, eso fue algo muy, muy fuerte para mí y sobre todo otra cosa que mencionaba José Luis casi al pasar en su libro, porque su libro no iba de eso, es que los comechingones, en especial dentro de los pueblos de Córdoba, él decía que trabajaban para el Inca, que eran mitimaes, o sea, trabajadores estatales del Inca. Y ahí fue que le escribí a José Luis y le dije, pero ¿esto de dónde sale? Yo nunca lo escuché. Y me llevó a la fuente, que era Margarita Gentile, una muy conocida antropóloga, que ella había dado con un trabajo de Valdemar Espinosa Soriano, un arqueólogo peruano, que bueno, él sin preocuparse en lo más mínimo por los comechingones de Argentina, probablemente ni los conocía, pero hablaba de los comechingones del Perú.
Y bueno, dije, ¿qué es esto? ¿De qué están hablando? Y empecé a investigar más, vi las fuentes de Valdemar, que se refería a Juan de Porcel en 1585, que se quejaba porque le quedaban pocos comechingones para mandar a los lavaderos de oro de la Amazonía peruana. Y entonces dije, pero esto es un mundo que no conocemos acá en Argentina, ¿de qué estamos hablando? Y bueno, ese fue el núcleo de ponernos a investigar más sobre ese tema, ¿no? Y después da la casualidad, Sebastián, que vos venías con el tema de los diaguitas, y yo, para mí los diaguitas era una asignatura pendiente, porque yo me acuerdo, yo estaba en la facultad estudiando en los últimos años, y un compañero, un arqueólogo, me dice, me dice, no, no nos querés acompañar a Fiambalá, que tengo que hacer un trabajo porque nuestra hipótesis es que hay unos edificios incaicos arriba en la montaña que están controlando el valle, el paso, digamos, de San Francisco. Y abajo están los diaguitas, arriba estaban los diaguitas, arriba están los incas. Venite a charlar con la gente, vos que estás estudiando antropología y te hace bien, te va bien charlar con la gente, mientras yo hago el trabajo de campo mío. Así que lo acompañé y para mi sorpresa, bueno, me hice amigo de una familia, de un matrimonio muy mayor, me enseñaron lo de la pacha. Bueno, estuve con ellos, me cambió mucho, porque yo ya venía del Perú, ya tocaba la quena, ya hacía música folclórica boliviana, peruana, argentina, y, y no había ido nunca a esa zona, y los profesores nos habían dicho en la facultad, en Buenos Aires, que ya no existían más los dieguitas. Porque acá los mataron a todos los indios, ¿eh? De golpe en la historia nuestra. Y resulta que están todos vivos. Y yo cuando estaba hablando con ellos, pues no hablaban una lengua, cuando se enojaban con la gurizada, con los chicos, hablaban una lengua que yo no, digo, esto no es quichua, esto no es aymara, que yo ya lo conocía mínimamente. ¿Qué es lo que están hablando? Bueno, resulta que eran dieguitas. Eran dieguitas de las papas arriba, en la zona alta, digamos, de la montaña, ¿no? Que bajaban al valle estacionalmente y como ya eran viejitos se habían quedado ahí. Total que volví a Buenos Aires después de ese trabajo y le digo a los colegas, le digo, a mí me parece que aquí hay algo que no funciona, ¿eh? Me parece que, que estamos estudiando cosas que no van, ¿eh? Eso fue en el año 82, si no me equivoco. Y luego me quedó eso pendiente hasta que Sebastián me cuenta el proyecto de la lengua cacana. Y digo, pero hombre, es el momento en el cual yo tengo que retomar el tema de Aguita, que yo no lo había retomado desde que esa época, ¿no? Bueno, eso realmente fue algo que nos unió mucho para empezar a trabajar. Interesante esto que nos plantea, es un universo que se nos abre de pronto para quienes no estamos en la temática, un vasto universo para poder asimilarlo, ¿no? Y ustedes aquí presentaron, o sea, su trabajo consta de cinco libros, ¿no? Acá yo les voy a pasar un poquito para que lo vean en la audiencia. Tenemos las sociedades prehistóricas de Córdoba, desde los primeros pobladores al imperio Tiwanaku, ¿verdad? Después, Ujú. los otros cordobeses, que dice la Córdoba indígena sin comechingones ni sanavirones, la frontera suroriental de Tihuantisuyo, los incas en Córdoba, tenemos luego a Zacatz, Zenén y Cañari, nativos y colonos entre los originarios cordobeses y Córdoba después de los siglos. Esto sería cómo ustedes organizaron todo esto que nos están contando. ¿Nos quieren contar un poquito más, por favor? Bueno, el tema, como decía José Luis hace unos minutos, nuestro núcleo original de trabajo era el estudio de los diaguitas y su relación con los incas, sobre todo porque sabíamos que los diaguitas se habían resistido a los incas fuertemente, eso lo sabe todo el mundo, pero la pregunta era ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y ahí ya nadie nos decía, nos hablaban de las guerras calchaquíes contra los españoles, pero no nos decían cuándo había sido el despelote con los incas. Y bueno, así es que
empezamos a investigar juntos todo ese tema y bueno, creamos un manuscrito que describe al menos 3 guerras anteriores a la llegada de los españoles en época de distintos incas, y eso se nos convirtió en un manuscrito importante, ¿no? Un volumen cercano a las 1000 páginas. Y bueno, cuando le planteamos al editor de publicar eso, que es el mismo editor que publicó el libro anterior de José Luis, es la editorial Universitas, que es de Córdoba, y bueno, el editor nos dijo, a ver muchachos, me están matando con esto. Un libro de 1000 páginas que ni siquiera trata sobre Córdoba, es sobre el NOA, sobre el noroeste argentino. ¿Por qué no hacen una selección de eso en lo que las partes que refiere a Córdoba y eso se los publico? Bueno, un poco cabizbajo, nos recortó el proyecto, pero nos pusimos a trabajar sobre el tema de Córdoba. Y entonces, bueno, recortar del manuscrito y convertirlo pensando en Córdoba. Pero claro, pensando en Córdoba empieza a tomar su propio vuelo, ¿no? Y necesitamos más información nueva, en el mismo contexto, pero cosas diferentes. Y bueno, cuando nos quisimos acordar teníamos otras 1000 páginas de nuevo libro sobre Córdoba. Así Claro, que, claro, lo que pasa es que todo se relacionaba. Nosotros nos habíamos centrado en el estado de Aguita, los de Aguitas tenían estado y enfrentan exitosamente a un imperio, que es el Tahuantinsuyo, y lo habíamos trabajado eso intentando develar por qué los incas invaden e intentan neutralizar ese estado, ¿no? Los rodean por el lado de Chile, primero bajan por Jujuy, como no pueden entrar en los valles calchaquíes, cruzan a Chile, se alían con los diaguitas chilenos, porque también hay diaguitas en Chile y también había diaguitas en Córdoba. Entonces, y en Santiago del Estero. O sea que era un estado que tenía sus ramificaciones. Bajan hasta Cuyo y de Cuyo los rodean por el sur y quedaba solamente la vertiente del este. Entonces, que es Córdoba, digamos. Pero nosotros no habíamos trabajado esa vertiente y esto nos obligó a investigar las fuentes nosotros le damos mucha importancia a las fuentes incaicas y a las fuentes andinas, de Aguitas, las tradiciones locales, los sanavirones de Córdoba, a la gente que guarda memoria o los textos que se escribieron en aquel momento. Por suerte, actualmente hay mucha bibliografía basada en quipus. Los quipus son cómo escribían los andinos, tanto los de Aguita como los incas o los aymara, escribían su historia, ¿no? Entonces hay un trabajo exitoso sobre eso. Nos pusimos a trabajar las fuentes y descubrimos que sí que se había rodeado todo el estado de Aguita, es decir, Catamarca y Salta, desde la vertiente del este, es decir, desde Córdoba, desde Santiago del Estero, desde las yungas salteñas y jujeñas, ahí incursionaron las tropas incas, aliados, realmente los incas eran muy poquitos, la mayoría eran malcus, o sea, señores de la guerra bolivianos, o sea, del altiplano. Estos eran los que trabajaban para ellos. Y están las fuentes que nos están diciendo que bajaron eh, muchísima gente realmente. Algunos dicen 10.000, otros dicen 20.000, etcétera, y cuentan los relatos, digamos, de esa conquista. Entonces nosotros nos dimos cuenta que había un escenario mucho más amplio del que pensábamos en aquel primer momento. Y ahí fue que le dijimos al editor, mira, ¿qué formato le damos a esto? Y él muy inteligentemente nos dijo, mira, son 1000 páginas también, vamos a crear una serie de volúmenes que nos lleven desde los primeros momentos hasta la actualidad, porque a nosotros nos interesa mucho el origen. Cuando decimos historia originaria, no queremos decir los originarios prehispánicos solamente, queremos decir los orígenes nuestros, los orígenes de esta tierra. Es decir, los primeros pobladores de Córdoba, ¿de dónde vinieron? ¿Cuándo vinieron? Ahí sí, empieza, y ahí además, arranca el primer libro, ¿no? además Nosotros, había un tema crucial acá y es responder a esta pregunta, ¿no? Que nos hacían. Nos decían, bueno, si ustedes dicen que los comechingones y los sanavirones llegan en el año 1450, 1460,
¿quiénes estaban antes? ¿Que estaba vacío el territorio? Bueno, no. Había un montón de gente cuyos nombres no conocemos en realidad y que de algún modo se fueron aliando a esta gente que llegaba. Pero, y bueno, los nombres que quedaron son mayormente los de la gente que llegaba. Pero había distintas culturas, distintos estratos culturales, varios. Uno como por ejemplo, no sé, los de los Candonga de más de 10.000 años en plena era de hielo. Luego los de los Ayampitín, que rondan los 8.000, 7.000 años, ya en una época de calor y donde los animales prehistóricos ya se habían extinto. Luego la llegada de los alfareros y los que tenían arco y flecha en Alpacorral y Ongamira. En fin, distintos niveles culturales que hay dos formas de tomar esto, ¿no? Hay quienes quieren hilar todos esos niveles y decir que es una misma historia de la misma gente que luego encontraron los españoles, y nosotros lo consideramos como que son gente distinta, de distintos momentos, y de hecho hay espacios, hay lo que se llaman hiatos, o sea, espacios donde no hay registro en el medio, entonces eso nos apoya a pensarlos como distinta gente, ¿no? Es que 11.000 años es mucho tiempo. Era otro territorio, era otro clima, hacía otro calor u otro frío, los animales eran de otros tamaños, es decir, las cosas eran diferentes. 10.000 años es mucho tiempo. Nosotros podemos remontarnos unos años atrás, entonces, claro, ahí ya, digamos, era necesario que nosotros fuéramos hacia atrás para llegar al origen. Al primer dato, hubo un momento en que Córdoba nunca había sido pisado por un humano, era tierra inhabitada del Sapiens, y hubo un primer Sapiens que vino y que lo recorrió y que se quedó aquí, ¿no? Entonces había que llegar a ese lugar. ¿Por qué creen que todos estos grupos quedaron fuera del relato histórico? ¿Y cómo consideran ustedes que cambia ahora que ya las hacen visibles ustedes? Bueno, Bueno, sí, dale, yo, dale, dale. a ver, es complejo. ¿Por qué estos grupos? Estamos hablando de gente muy antigua hasta la actualidad, gente que está viva, ¿no? Nosotros mismos, digamos. Nosotros todos somos mestizos, ¿eh? Todos somos descendientes de originarios, todos nosotros somos originarios. Entonces, digamos, hay un complejo de cosas. La más fuerte es simplemente la colonización, es decir, aquí hubo un imperio extracontinental que invadió otro imperio que era continental, es decir, la monarquía hispánica invadió el territorio y atacó al Tahuantinsuyo, lo entró por dentro, digamos, en sus instituciones y continuó lo que es el poder estatal imperial del Tahuantinsuyo en la monarquía hispánica durante 300 años casi. Entonces, luego los herederos escribieron una historia basada en esa situación. Lo mismo hicieron los incas cuando, en sus relatos, cuando dicen que bajaron a Santiago del Estero, ellos cuentan la historia para ellos, para los propios incas. Dice, el inca Túpac bajó en 1460, estuvo por aquí hasta 1471, que murió su papá, y relatan las historias oficiales del imperio inca. Dicen, bajamos a Santiago del Estero, nos encontramos con los yuris, con los juríes, los tonocoté, y los derrotamos y seguimos adelante. Y no cuentan la historia yuri, cuentan la historia inca, imperial. Bueno, lo mismo pasó con los funcionarios españoles y lógicamente esa historia es la que ha quedado. Así que si hay una razón por la cual no se conoce es porque ha habido un corte en nuestra historia. Realmente ha habido dos reinicios. El primero, se cortó la historia prehispánica a manos de los historiadores hispánicos y después se volvió a cortar con la República, que ignoraron a los españoles también, porque en la escuela, bueno, y hay que entender que hubo una guerra, la guerra de la independencia, y no se iban a poner a hablar de aquellos con los que peleaban, ¿no? Así que esos dos reinicios son fundamentales, para mí. Sí, sí, qué interesante todo esto que nos está planteando. Esto está como para que lo trabajemos en varios programas porque es riquísimo, no sé si a ustedes les interesa. No hemos alcanzado todavía a entrar de lleno en las colecciones
y tenemos un mundo, como les decía, para abarcar. Yo quiero que no se nos pase el tiempo sin comentar que ustedes tienen páginas en internet muy didácticas, porque las estuve recorriendo, donde van contando, nos llevan a videos, sé que trabajan también con videos de apoyo en YouTube también y en sus páginas. ¿Nos quieren comentar un poquito cómo difunden o qué actividades hacen para difundir esto? Bueno, nosotros tenemos en realidad varias actividades, nos complementamos mucho con Sebastián. Sebastián está sobre el terreno, está en Córdoba. Así que ahí él va a hablar mejor que yo de lo que son las charlas, que es permanente el trabajo. Un trabajo, digamos, de campo, con la gente, eso es súper importante. Yo estoy un poquito más lejos y me dedico a la parte de editar los vídeos. Nosotros sacamos cada viernes un vídeo donde hacemos una charla. Primero hicimos una presentación de cada uno de los libros, y luego hemos continuado ya con temas que rodean a esto, porque es un tema geopolítico, ¿no? Es un tema que va, nosotros tocamos a nivel continental. No podemos entender la historia de Córdoba si no se entiende la geopolítica de Sudamérica. Así que eso es lo que hacemos. Yo la parte más de edición de vídeos y cada viernes nos encontramos. Y Sebastián tiene ese feedback, ¿no? Cuéntalo tú, Sebas, porque realmente eso es muy importante para nosotros. Bueno, había algo que a mí eh, me inquietaba mucho y era la recepción de las comunidades originarias, ¿no? Sobre todo en Córdoba, donde su situación siempre ha sido endeble, siempre peleando por territorio, por un espacio, por muchas cosas. Y yo no quería que esta información que nosotros estábamos encontrando, y digo encontrando porque si bien se conocía que había comechingones en Perú, no había trascendido, o sea, era muy poca la visibilidad de temas tan importantes como estos, o que Tupac Yupanqui, que el mismo Inca había puesto sus pies en Córdoba y en el Río de la Plata. Eran cosas que realmente son asombrosas, incluso para mí que me consideraba alguien más o menos leído en estos temas. Entonces, bueno, lo que hicimos, una vez que terminamos la escritura de los libros, yo me empecé a comunicar con los representantes y las comunidades originarias que conocía de Córdoba, y, y bueno, les pedí un espacio para que me permitieran contarles esto que estábamos encontrando. Y bueno, así fue que me recibieron varios, la gente de La Toma, a quienes agradezco muchísimo la deferencia y el escucharme. Bueno, a Pablo Reina también y a mucha gente eh, de varios lugares que han puesto oído a todo esto. Muchos, por supuesto, con una historia que les relataron, una historia muy diferente, una historia que en realidad no se va muy atrás en el tiempo, pero bueno, que es una historia distinta a la que nosotros estamos contando. Entonces, bueno, yo no quería que esta información les llegara por los medios, por la prensa, sino que supieran de primera mano por qué estábamos diciendo esto. Así que bueno, la idea es seguir contándolo a quienes quieran escucharlo, porque si bien los libros tienen toda la información y los libros citan a una extensa bibliografía también que está online en nuestra página, en cordobaoriginaria.com, está toda la bibliografía, los mapas, tiene como varias secciones. Entonces, bueno, era importante mostrar todo eso para que la gente pueda acceder a la información, ¿no? ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque si no, surgen las ideas de, a ver, ustedes, ¿qué hay detrás de esto? ¿Por qué están queriendo decir esto? ¿Por qué eh, nos muestran esto que es una historia diferente a la que conocíamos? Y bueno, para mí era, y para José Luis también, para nosotros era muy importante
poder contar de primera mano a la gente por qué estamos diciendo esto, de dónde viene nuestra investigación. Y una cosa también muy importante, ¿por qué los grandes investigadores que hubo en el siglo XX, especialmente en los años 50, 40, hasta los 60, por qué ellos nunca hablaron de esto? ¿Cómo puede ser? Bueno, es porque hay fuentes nuevas, que en realidad son fuentes antiguas que se han redescubierto. Esa es la diferencia y eso es lo que nos marca la diferencia, ¿no? Estamos compartiendo la página que me pareció muy interesante, como decías vos, porque acá encontramos todo y nos vas guiando, nos van guiando. Qué importante esto que dijiste de ponerte en contacto y que llegue la razón de este trabajo y tenerlos en cuenta como para que sepan, ¿no? El motivo y la razón de la que ustedes han hecho. Bueno, vamos a ir cerrando porque se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que programemos algo como para que sigamos saliendo en algún momento ya para el año que viene. Les quiero agradecer enormemente este tiempo que se han dedicado estos últimos días, el, casi el último, para que dar a conocer. Pero nos vamos de vacaciones y es importante que la gente sepa de que están estos libros y que pueden recurrir a la página y ahí los pueden solicitar, ¿verdad? Por Sí, supuesto, nosotros. Sonia. Sí, nosotros estamos para la gente que quiera conocer los contenidos realmente de estos temas. Todos los viernes estamos en YouTube, publicamos un video podcast de 1 hora más o menos, donde vamos tocando diversos temas. Ahora este viernes va a salir el último del año. Realmente ya es el año siguiente, pero es el último que correspondía a todo este ciclo y vamos a parar durante el mes de enero y retomamos a partir de febrero, ya cada viernes vamos a continuar con estos contenidos. Por lo tanto, han tenido muchísimo éxito, entonces estamos hablando de unas 250.000 personas que lo han visto. Entonces, realmente es muy fuerte para nosotros también el interés que ha despertado, por suerte, gente también, por supuesto, no de Córdoba solamente, de Salta, Jujuy, muchos peruanos que ellos están muy metidos en este tema, bolivianos y chilenos, son los que más nos siguen. Y yo invito a la gente que quiera conocer un poco la historia. De lo que ocurría a nivel político, a nivel de modelos políticos, de estados, de intereses regionales, de las naciones que poblaban este lugar. La pregunta clave siempre es, ¿qué estaba pasando en Argentina cuando llegaron los españoles? Porque ellos son los que escribieron la historia, en una lengua que nosotros podemos entender. Y por eso es más fácil para nosotros, y también fue para los historiadores, pues leer eso, ¿no? Y sin embargo, aquí había un señor que era el más poderoso de este territorio, que hoy llamamos Argentina, y lo conocemos, sabemos su nombre, se llamaba Chalco Yupanqui, tenía territorialidad en casi todo lo que hoy es Argentina, salvo la Patagonia, tenía representantes, gente que le hacía caso, gobernadores de territorio, y circulaba por aquí y estaba enfrentado a los cusqueños, ¿no? Y a raíz de ese enfrentamiento de este señor, Apu Chalco Yupanqui, hubo una guerra civil en Perú, vino Diego de Rojas, vino Cabrera y todos los que ya conocemos. Pero resulta que si nosotros preguntamos eso, tenemos respuesta. Es decir, no nosotros, las fuentes, porque los españoles que llegaron tenían que lidiar con él y con esa gente y escribieron las cosas. Muy diferente fue los que no lo repitieron a partir de la República. Eso es otro tema. Así que nosotros invitamos a la gente que si le interesa este tema, pues cada viernes estamos en YouTube y nos pueden ver ahí. Buenísimo. Sí, ¿Y una ahí cosita. interactúan ustedes con la gente? ¿Pueden interactuar? Bueno, dejan sus consultas, en los comentarios y luego los respondemos en el video siguiente, ¿no? Una cosa que me parecía importante señalar también es que
a pesar de que, como dijo José Luis, estamos viejitos, ninguno de nosotros presenció esos hechos, ninguno de nosotros estaba en el siglo XVI. Por lo tanto, todo lo que nosotros proponemos, hablamos, discutimos, no son más que hipótesis, del mismo modo que lo son las de la historia que se ha contado hasta ahora. Todos son hipótesis porque ninguno de nosotros estuvo allá en esos tiempos. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Son distintas visiones de la historia, pero en nuestra opinión, hasta ahora no se habían tenido en cuenta ni las fuentes indígenas ni el contexto político del más grande y cercano de los imperios, que es el Imperio Inca. Bueno, muchísimas gracias por traernos esto que nos permite ver el pasado como un proceso que dialoga con el presente, ¿no? Eh, Nosotros, yo le comentaba recién que acabamos de recibir la noticia que nos proponen un espacio en la Carpa de los Libros durante el festival, el 31 de enero. Y así nosotros vamos con, Chispazo va con su mesa de libros, con escritores de la zona, porque la idea es esta, ¿no? Difundir la obra las obras que surgen en este territorio. Así que los invitamos a que lleven sus libros a esta mesa y bueno, y así difundiremos, seguiremos trabajando y charlando sobre el tema. Eh, Perfecto. Se conectan entonces a través de Facebook, a través de YouTube, a través de la página. ¿Cómo se conectan con ustedes? Bueno, tenemos nuestra página web que es cordobaoriginaria.com. Ahí directamente chatean con nosotros porque tenemos el WhatsApp abierto. Así que, y atendemos a la gente. Hay un montón de gente, esto no te habíamos dicho, hay un montón de gente que nos conecta directamente con WhatsApp y nos hace preguntas, es asombroso, o nos aporta cosas. Nos dice, en mi tierra está pasando tal cosa, mira, nos manda fotos, caminos. Ahora mismo estamos conectados con gente que está haciendo Capac Ñam por voluntad propia, más allá de los grandes proyectos que existen. O sea, hay gente que es gente del lugar y que simplemente está conociendo su tierra, ¿no? Así que puede ser a través de WhatsApp en cordobaoriginaria.com, puede ser por los comentarios de YouTube, por supuesto que los atendemos a todos. Estamos en Instagram, siempre como Córdoba Originaria, y estamos también en Facebook. Bueno, ¿algo más para despedir? Ya cerrando este programa. Bueno, yo quería agregar solo una cosita, ya que se trata de libros, nosotros le damos mucha importancia al hecho narrativo. O sea, nosotros además nos consideramos escritores, le damos importancia a cómo escribir y a cómo leer. Nos gusta mucho leer, incluso leer en los ponchos y en los chumpis, leer no solamente en los textos de letra latina, porque eso es lo que hemos aprendido leyendo la fuente y hablando con la gente. Yo he tenido una experiencia extraordinaria en la costa de Chile encontrándome con un señor que vendía ponchos y empezamos a leer entre los dos el mismo poncho, un señor de ahí, un señor nativo, donde yo más o menos entendía lo que decía el poncho. Y él dice, sí, aquí dice esto, sí, esto era, él lo había encontrado, lo había desenterrado, quién sabe cuántos años tendría, ¿no? Es decir, hay un mundo de lectura y hay un mundo de narraciones que también nos gusta a nosotros esa parte literaria. Eso es un mensaje para todos los lectores y a la gente de Chispazos, ¿no? Muchísimas gracias, qué bueno. Se nos sigue sorprendiendo, por eso les decía cuando comenzamos, este es un universo que se abrió y no sé, no pareciera que fuera, no lo vamos a poder abarcar. Y ustedes me imagino que siguen investigando y investigando, así que van a seguir produciendo material. Sí, sí, Este, sí, sí, sí. Hay una novedad, es que salen ahora los libros finalmente dedicados a los diaguistas, que fue nuestro primer encuentro con Sebastián. Parece que lo vamos a sacar para la Feria del Libro de Buenos Aires. También van a ser varios volúmenes y bueno, lo vamos a ir relatando porque ya lo tenemos escrito y ya nos dio el ok el editor, así que estamos pensando ya en ampliar el territorio, ¿no? bueno, felicitaciones entonces, y ya ahora nos tienen como fans. Sebastián, Ah, ¿quieres bueno. despedirte con alguna palabra o algún mensaje?
No, solamente agradecerte mucho, agradecer el interés y el espacio, Sonia. Nos parece muy importante, sobre todo que temas como estos se repliquen en el territorio, ¿no? Porque es donde realmente marcan una diferencia. Y yo empecé, por ejemplo, con las toponimias, ¿no? En Córdoba tenemos una cantidad descomunal de toponimias que nadie sabe qué quieren decir y ahí se inventan términos raros, eh, pero, pero bueno, hay un significado real que esas palabras tuvieron alguna vez y bueno, me considero un rastreador de toponimias y bueno, hay frases o pequeños conjuntos que nos permiten realmente seguir el rastro, como el caso de Kamin-Cosquín, ¿no? Así que, bueno, ya vamos a hablar de toponimias y esas cosas en el futuro, Uy, seguramente. tiraste el anzuelo, ahora nos dejaste ahí enganchados. Por eso decía, muy didáctico se nota el trabajo que tienen ustedes en las redes. Y acabo de comprobarlo, así que muchísimas gracias. Una alegría haber compartido con ustedes, cerrar este año de esta manera, con tanta riqueza y con tanta... Lo que más me gusta es este entusiasmo que tienen ustedes, esta emoción que transmiten, que nos dejan enganchados para poder seguir seguir el camino que ustedes van recorriendo. Bueno, muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el próximo año y espero ya quedaremos en contacto a ver si seguimos trabajando en algún otro programa y nos estamos encontrando. Bueno, Por Felices fiestas supuesto. para todos, ¿eh? muchas gracias igualmente. Chao, Sonia.